Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal por los canales de Boreal Televisión, 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, en toda la plataforma del Grupo Medrano, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. En Estados Unidos, Canal 42, en MyCable y Cable Más. Además, nuestra plataforma digital borealtelevisión.com y nuestras redes sociales. Aquí comienza este tiempo de información para que usted salga bien informado de su casa. Aprovecho y doy los buenos días a nuestros compañeros, don Ramón Cabral de la Torre y don Danilo Basilio y Jorge, abogado de los tribunales de la República. No es así que se dice. Sí. Saludos, jóvenes. Hola, Atahualpa. Saludos, Ramón Cabral. Un abrazo a la teleaudiencia. De verdad que nos sentimos halagados con la presencia de ustedes delante del monitor para buscar la información, y de seguro la tendrán, las más importantes que han acaecido en las últimas horas. Dime, Ramón Cabral. Sí, muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Atahualpa Ramírez y Danilo Basilio. Ramírez. 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 Un hombre guapo, esos Ramírez de suyo. No sé si No, ustedes- bueno, nosotros no nos quedamos callados, no, ni barajamos pleito tampoco. No, eso sí es verdad. Bueno, con las informaciones, los comentarios y por supuesto lo del punto de vista de cada uno de nosotros. Además, para empezar siempre con el santo oral y luego inmediatamente la Pero memoria. vamos a seguir con el Ah, santo sí, hay que ir, sí. El que nació un día como hoy, Perder su tiempo con niño, eso. su Eso niño lo hacen los programas que no tienen se información. debe llamar Doroteo, Oye, eso. Oye, o Bonifacio, Marcelino, Fausto, Florencio, o debe llamarse Claudio. Y si no, le cambia la O por la A, si es hembrita. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. bueno, en la memoria histórica, un día como hoy, en 1965, es firmado el Acta de Santo Domingo, mediante la cual, pues, se ratifica el cese del fuego entre los bandos enfrentados durante la Guerra de Abril. Ahí se le dio fin inicial a la Guerra de Abril para luego de un proceso con Héctor García Godoy y venir las elecciones para abrir a puertas anchas. A ese no lo envenenaron, ¿eh? Sí, se dice eso, con una cápsula de... Estricnina, No, efecto retardado, cianuro. de cianuro, De cianuro de al efecto pasito. retardado. Al pasito. Y entrar Balaguer en el término de los 12 años, tan fatídico para la historia nacional, pero hay de los vencidos, decían los romanos. Y en 1967, Israel inicia la guerra contra Egipto, quedando la aviación árabe fuera de combate al ser destruidos unos 300 aparatos egipcios en tierra. Se dice que se vendieron militares Egipcios. egipcios a los servicios de la CIA y traspasado, pues ¿Cómo obviamente. de la CIA? No era con Israel el pleito. Sí, pero la CIA jugó el papel. Entonces traspasó las informaciones en que Abel Gabal Nasser tuvo que fusilar varios. Ese es el inicio de la guerra entre los árabes moderna, hasta el día de hoy, que tenemos ese conflicto bastante adelantado. ¿Y la mía? Y no sé cuándo podrá aflorar la paz en esa atribulada región, fuera de las posiciones religiosas que cada uno sostiene en aquellas tierras. En vez de haber sido el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana o una nota conjunta del comité político, la defensa a Leonel Fernández la ha hecho su esposa, la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández. Y en el ámbito del expresidente Leonel Fernández, algunos de sus voceros han indicado que la posición del
el expresidente Hipólito Mejía con respecto a Leonel Fernández se debe a que es un enviado, es un vocero del gobierno dominicano, porque Hipólito Mejía, según se dice, es un contratista del gobierno y vocero de este por ende, y que el estrujamiento que se ha hecho de Leonel Fernández a partir de los planteamientos del expresidente Hipólito Mejía no es más que un buscapiés, un orbús lanzado desde el gobierno, pero a través de Hipólito Mejía. Eso lo dijo Bautas Rojas, que es miembro del comité político y del grupo que dirige la comunicación del entorno del expresidente Leonel Fernández. O sea, tuvo Margarita Cedeño que salir como su esposa, no como vicepresidente de la República, ni como miembro de los altos mandos del PLD, sino como su esposa, porque así se refirió a él. A mi esposo le tiran porque él es demasiado inteligente, su capacidad rebosa el entendimiento de mucha gente, y por eso le tienen envidia y por eso le están tirando. Hipólito, si tú tienes algo que decir contra mi marido, dilo ahora, dijo Margarita Cedeño de Fernández. A veces uno dice, bueno, pero es que vivimos en un país de sordos, de ciegos, porque Hipólito es el primero que dice que a los expresidentes no se molesta, ni se persigue, ni se somete a la justicia. Entonces, y precisamente hace unos años atrás lo dijo cuando salió del poder Leonel. Si tenía algún motivo, si había índice de corrupción, debió hacerlo ahí, no esperar todos estos años. Esto luce ridículo, porque no tiene otro sentido. Ahora, a Bautas también se le fue, a ese mal ministro de Medio Ambiente, que usted debiera estar callado para el resto de su día, porque fue una actuación pésima, dolorosa para este país, Bautas, pero ese no es el caso. No, tampoco puede hablar en esos términos de que un muchacho demandado, porque eso es lo que está diciéndole a Hipólito, porque según él tiene contrata gente que no es Hipólito, quizás sean gente de Hipólito, porque han estado cerca de Hipólito, que es otra cosa. Son ingenieros que tienen derecho a tener contratas y a vivir de su profesión. Pero en Margarita se entiende, Margarita es su esposa, eso es lógico. Pero eso es parte de lo que aquí sale con ese tremendismo que Hipólito tiene acostumbrado a este país. Para mí eso no pasa de mucha bulla, de mucho ruido, y de ahí se va a quedar, porque no creo que realmente Hipólito sea un perseguidor, porque no lo ha demostrado hasta ahora. Eso es vaina de que se le ocurren a Hipólito en un momento determinado para salir del paso. Mira, quizás ninguno de ustedes notó ayer la trascendencia que podía tener el llamado a paro en Licey, los bajos... Pero espérame, antes de tú entrar ahí, Okay. Déjame decir algo. Yo creo que Hipólito logró su objetivo. Todavía estamos hablando de él. El objetivo de Hipólito Mejía, que no está en una posición favorable dentro del PRM, es constituirse en el elegido como contendor en las próximas elecciones. Y lo logró, o sea, él va a utilizar cualquier tipo de estrategia para mantener una vigencia que la ha ido perdiendo desde hace tiempo. Y que a lo interno del PRM no tiene una preponderancia como lo tiene Luis, que maneja todos los organismos del PRM, y que las encuestas dicen... Luis, que internamente le ganó a Hipólito. Que le ganó por mucho. Y las encuestas dicen que el líder del PRM es Luis Abinader. Entonces yo creo que esto de Hipólito más bien responde a ojalá fuera una estrategia, pero que con Hipólito Mejía es difícil hablar de estrategia, porque él no se lleva. Don Hipólito es él. Entonces pienso que eso no es más allá de eso, de un golpe de efecto. Para resurgir. Para estar en la palestra, crear las expectativas de que puede ser, de que va a decir. La respuesta de doña Margarita yo la entiendo muy correcta. Si tú tienes algo que decir, dilo ahora. Sí. Y además nosotros no tenemos ningún temor de lo que tú puedas decir. Eso es todo. Yo ¿Y, no la posición, la posición de los líderes del PLD?
Es que tampoco eso merita una respuesta de que institucional, pero eso no tiene ninguna... Pues ¿cuál es la gran importancia para dar respuesta a eso? Es una declaración personal y refiriéndose en términos personales a un expresidente de la República que él mismo dijo que los expresidentes de la República se respetan y no se tocan. Entonces, para mí lo que me luce eso es un golpe de efecto y punto. Aparte de que lo que yo veo mal son las respuestas de insultos a Hipólito Mejía. Deje eso así, porque usted lo que está haciéndole es el juego. Y punto. Bueno, sí, Leonel es un muerto político. Bueno, las encuestas dicen otra cosa. No, por tirarle tiro a un muerto. Eso, entonces, si es un muerto político, ¿para qué usted está ocupando de él? Sí. O sea, eso yo digo que responde a un golpe. Otro de los efectos de Hipólito Mejía. Buenos días al señor Juan Sebastián, a Ricardo y García, también abogado de los tribunales de la Dominican People. De la República. Buenos días, Atahualpa, a Giovanex Atahualpa, buenos días, Danilo, buenos días, Ramón, buenos días a todos. Miren, esas declaraciones de Hipólito se inscriben dentro de una estrategia de mayor envergadura. Esa no fue una expresión espontánea del expresidente de la República. Aquí todo el mundo sabe que desde los predios palaciegos se está gestando una campaña en contra de la figura de Leonel Fernández. Eso es lo que quiere promoverse, Juan No, Sebastián. Atahualpa. Eso Es lo que un quiere tremendismo de Hipólito. no es lo de Hipólito. Juan Sebastián está planteando otra cosa. Sí. Yo lo que creo que eso es lo que quiere promoverse. Como el tema de la ley de partido no ha logrado dar el efecto de que se maten entre los PLDistas. Ahora hay que seguir con el tema de que la campaña viene desde el Palacio y que están utilizando a Hipólito. No, esa es tu opinión. Recuerden ustedes que hace más de un mes, alrededor de 2 meses, esta figura dijo aquí que venía una campaña agresiva en contra del presidente Fernández para tratar de mantenerlo en los niveles en que están las encuestas, que no es que lo favorecen ampliamente, no. Actualmente, hoy, los niveles de las encuestas del presidente Fernández lo colocan por debajo de la encuesta de la oposición. Por debajo de la encuesta de la oposición, inclusive por debajo de su propia esposa. Vamos a ser claros en esto. Las encuestas que uno ha manejado de empresas serias que no han sido dadas a conocer, que han servido solo como instrumentos de trabajo interno y que se filtran, dan a su esposa con una posición incluso por ventaja encima de él. Qué cosa, esas encuestas nunca salen a aparecer, siempre. Pero, Atahualpa, aquí hay encuestas que se realizan para ser publicadas y crear efectos. Otras tienen la naturaleza propia de esos escrutinios y se utilizan como herramientas para el trabajo político. Obviamente hay que tratar de mantener al presidente Fernández en esos niveles, porque es que el presidente Medina tiene 2 opciones. Desde el momento en que ustedes vean a un ministro del entorno palaciego aspirar a una posición electiva en el Congreso, ya ustedes pueden asegurar que el presidente no va. Esa es la seña. Desde que un personaje, un personero de los que están en el anillo aspire a una candidatura congresual, eso es lo que te va a decir si el presidente va o no va. Ahora, el presidente tiene 2 opciones. El presidente sabe que poco importa la posición ahora que tiene la oposición, porque él entiende que, y es lo cierto hasta ahora, el presidente Medina hoy es el único que garantiza la permanencia del PLD en el poder en el 20. Hoy, eso puede cambiar. Y otros están haciendo esfuerzos con todos sus derechos, ¿verdad? Pero hoy él es quien garantiza eso. Entonces, esa es la opinión tuya. No, la lectura que tú le das. No es la lectura. Claro, estoy hablando porque esa de es su los opinión. escrutinios. Esa es la opinión tuya. Perdónenme. Estoy hablando, si quieren enmarcarlo en mi opinión, bien recibido. Estoy hablando de los escrutinios que se han manejado. Hasta ahora el presidente Medina está por encima de todo el mundo en el PLD. Incluso hacen las encuestas y los encuestados lo mencionan sin que él esté incluido en el trabajo de campo. Da los números. Y está por encima de todos los demás. Entonces el presidente Medina tiene 2 opciones. O decide él definitivamente repostularse y suprimir el transitorio de la Constitución,
o llegar a un acuerdo político con Leonel Fernández que implique que él tenga el control absoluto del Congreso. Se lo estoy vaticinando hoy y espero que ustedes, si ocurre, me otorguen el crédito. ¿Y qué significa ese acuerdo político para manejar, para tener el control del Congreso? El control del Congreso. Con el presidente, con el expresidente Fernández. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa ese análisis? El control del Congreso significa... No, el acuerdo político. No, bueno, todo va a depender de las circunstancias electorales. Pero el presidente Medina tiene dos opciones. Pero ya tú lo dijiste. Ahora, el acuerdo político implicaría que el presidente de la República sería Leonel Fernández. Exacto. Entonces, A cambio de... Si necesariamente tiene que llegar a un acuerdo político y apoyar la candidatura de Leonel y volcar los recursos del Estado y hacer lo que hicieron con su propia figura, A cambio de... que estaba 35 puntos por debajo de Hipólito a menos de un año de las elecciones, y revirtieron las cosas con un déficit cuasi fiscal que él debe agradecérselo a Leonel, ¿verdad? Porque el poder puede aquí hacer muchas cosas, y si muestras ha dado de que en ese manejo no hay escrúpulos, eso es la figura de Danilo. pero lo que quería Entonces, señalarte como abogado bisoño es que tú estás diciendo que Leonel está por debajo de todas las encuestas y No. y tú estás planteando un acuerdo político que es lo que se trata de evitar, que los PLD se pongan de acuerdo. No, perdóname. No es así, Danilo. He dicho que comparado con la figura presidencial, el presidente Fernández está por debajo de la figura del presidente Medina. Eso nadie lo duda. E incluso en las encuestas conocidas hasta ahora, las que se han publicado con interés y las que han sido trabajo de campos responsables, en la mayoría de esas encuestas, Margarita Cedeño sale con 1 o 2 puntos por encima de su esposo. Ustedes lo saben, ustedes manejan esos números. Ahora, hay que ver la correlación de fuerzas, cómo estaría, ¿verdad? Y si Margarita es la que garantiza eso, que no lo creo. Porque fuera de ahí, las bolas de humo del PLD de estas candidaturas que están siendo auspiciadas desde el Palacio Nacional, eso es una especie de señuelo. Ninguno de esos pueden competir ni con Margarita ni con Leonel, sea con cual fuera de los dos. Ahora, sea Margarita o sea Leonel el candidato, si es que el presidente decide no repostularse, se haría en base a un gran acuerdo político que implicaría el dominio absoluto del Congreso. Eso lo esperamos, pero ¿en base a qué? Tú dominas, tú me vas a perseguir, porque está el problema de la corrupción. Es fundamental para la vida política del propio mandatario que sale del poder. Porque eso es por ahí donde está la cosa. Yo te voy a bloquear, me voy a sellar. Digo, lo entiendo yo. Qué bueno la diatriba, porque yo tengo una lectura diferente a la tuya. El hecho de que el presidente de la República comience a sacar sus peones para hacer bulla a su favor, aunque se pretenda que es a favor del peón que sale. El hecho de que Hipólito Mejía escoja el momento y lance una táctica para él subir en la opinión pública, significa que esas encuestas que dice Juan Sebastián, que no se publican, que son para trabajo, dicen otra cosa de Leonel Fernández. Porque aquí no nos vamos a hacer los tontos. Por algo se le tira. Es más, yo puedo asegurar aquí que por muy alto que el presidente de la República esté en el favor del electorado dominicano, internamente en el PLD está por debajo de Leonel Fernández. Óyeme por qué. Vamos a ver. Óyeme por qué. El gobierno es el mayor empleador del país y no ha podido dar lo que esperaba la base del PLD. Aunque fuera corrupción, pero era un manejo, cada miembro de comité de base del PLD en los gobiernos de Leonel Fernández recibía 4,000 pesos. Presidente del comité de base. Desde que Danilo llegó, lo quitó. Cuando un comité de base llega a la Navidad y al presidente del comité de base tú le llevas 25 cajas, no da ni para uno de cada miembro del comité de base, porque el comité de base son de 35 gente. Eso ocurrió también. Leonel se la daba
en demasía, se la daba a borbotones. Y el presidente actual y su línea lo han recogido. Y hay un hervidero en la base del PLD. Hay un hervidero en la base del PLD esperando la curvita. ¿Por a favor de quién? A favor de Leonel Fernández. ¿Tú sabes por qué razón Leonel Fernández plantea que sean internas? Eso no es a lo loco. Es también estudios internos que se han hecho. Entonces, uno vive en la calle, uno vive hablando con los militantes, uno vive hablando con la gente del pueblo y uno sabe quién es militante del PLD y quién no y qué posición tiene. E internamente, en esa base de a pie del Partido de la Liberación Dominicana, la ebullición a favor de Leonel Fernández es galopante, a su favor. Y la posición del presidente de la República, que se ha dicho que siempre ha planteado que sean abiertas, es mucho más cerrada ahora para que sea abierta, porque tiene que contar necesariamente con gente que no son internamente del PLD para ganar una convención de una manera asaz. Entiendo tu análisis, aunque en él tú has hecho una acusación de corrupción muy grave contra Leonel Fernández, porque tú has dicho que Leonel Fernández utilizó los fondos públicos para pagar. O sea, la nominilla, y ya lo planteó, yo prefiero pagar para no matar. Si la nominilla es cada miembro de un, ¿cómo llama? De un comité. No, presidente, dije. No, a cada miembro, a cada presidente. ¿Cuántos presidentes tiene el PLD? Ya vemos el nivel de corrupción. 4.000 pesos era. El gobierno del presidente Fernández. O sea, los recursos públicos no están para eso. Pero vamos a dejar eso de lado. Danilo, tú sabes, porque eres más avesado que yo en materia política, porque has hecho política toda la vida, de una manera u otra. No como militante, sino has hecho política de una manera u otra. Y conoces más que yo. Pero tengo entendido que la política en estos predios se maneja por las estructuras y por los canales. No son la expresión de las bases, es lo que menos importa en un determinado momento. El control para llegar a esas bases es lo que se requiere. Y el presidente Medina tiene la mayoría absoluta del comité político y tiene la mayoría absoluta del comité central del partido. Y esas son las estructuras que hacen llegar la fluidez de las intenciones a las bases. Y las bases, Danilo, se pueden manejar en 5 segundos porque las bases del PLD son dominicanos también. Y tú sabes la propensión a inclinar abruptamente los quereres políticos por una canonjía o por una dádiva. O sea que eso no es así. Creo que debemos ir a una pausa, ¿verdad? Sí, están y vamos llamando a a continuar con el tema después. No, pues vamos a terminar con el tema porque no vamos a coger No, programa, si es necesario. si es necesario. Si es necesario. Cristian. Vamos a una pausa. La vida es una siembra, pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos, por eso Ruamar te resuelve. Estos 2 vehículos salieron a la misma hora desde aquí de los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿ves? ¿Cómo tú te metiste por aquí? Qué país tan lindo, compadre. Mira. ¡Adelanta! ¡Ay, de esos cocos, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... Señores, adelante.
viajar, si vive de los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Cada día, con los primeros rayos del sol, se levanta un pueblo. Gente cuyos esfuerzos compartidos construyen futuro. Emprendedores que siembran con sus manos la esperanza de un mejor mañana. Y pueden ver los frutos gracias al apoyo de la cooperativa Mamoncito. Creemos en cada uno de nuestros socios. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Bueno, señores, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en esta su mañana boreal por los canales de Boreal Televisión, originando desde el primero y más heroico Santiago de América. Voy a abordar un tema, si ustedes me lo permiten. Adiós, ¿tú eres de aquí, Atahualpa? No, por si tenían algo que agregar, como Juan Sebastián dejó el punto abierto. Era si No, hacía dije que falta. si era necesario, Si era necesario. continuar con ese tema, ya yo expresé mi opinión y ustedes Bueno, verán. en este escenario se ha planteado muchas veces la democracia de papel que tenemos. Y que una democracia que Repíteme esa palabra. Democracia de papel. Está bien. ¿Cómo que usted dice aquí? No, siga, siga. No, Cabral, pero usted tiene una serie de interjecciones. Cuando bien voy a hablar con autorizado. usted tengo que cuidarme, porque ¿verdad? Estoy hablando con un erudito. No, eso no se burle. Que yo quiero que me la aclare en algún momento, pero el concepto de democracia, o sea, lo que es la democracia y hasta dónde una democracia plena puede convivir en un país en vías de desarrollo, subdesarrollado o de capitalismo tardío, como se denomina, ¿verdad? Las tres cosas llevan al mismo destino. Subdesarrollo, capitalismo tardío, que es una cosa más bonita que se diga. Sí. O burguesía típica. Bueno, Vías de desarrollo. o en vías de desarrollo, lo mismo. ¿Hasta dónde puede convivir esa democracia perfecta que nosotros queremos, donde se respetan los derechos humanos, los derechos del ciudadano? La repartición de la riqueza La igualitaria. repartición de la riqueza. No eso. Donde la policía tiene que guardar el orden, pero respetando los derechos del ser humano.
los internos, los presos, no son presos sino privados de libertad, son internos. ¿Hasta dónde esa democracia que nosotros queremos puede convivir o puede darle tranquilidad a una población de un país en vía de desarrollo o subdesarrollado? Pongo ejemplo. Todos hemos criticado el asesinato, porque eso es un vil asesinato de los presidiarios, de uno de los presidiarios que escapó de la cárcel de San Pedro de Macorís. Eso es inaceptable. Pero esto ha servido para cuestionar y para decir, miren hasta dónde estamos llegando. Cuando el nuevo modelo penitenciario, que ya no es tan nuevo, ha sido punto de referencia y de copia de países más desarrollados que nosotros en términos de respeto de derechos humanos y en términos de desarrollo humano. Aquí han venido gente de Costa Rica, aquí han venido gente de Europa a ver lo que se ha implementado en el nuevo modelo penitenciario. ¿Por qué ha resonado? Porque ha sido una de las iniciativas que se tomó dentro de los gobiernos del PLD, el gobierno de Leonel Fernández, y que ellos han dicho, bueno, pero es que esto realmente puede funcionar. Los índices de reincidentes han bajado, o sea, es muy poco la reincidencia de aquellos que salen del nuevo modelo penitenciario. La reinserción en la sociedad es alta. Sí. La distribución dentro de del mismo modelo, hay que levantarse todo el mundo una hora, hay menos privilegios para los presos que están ahí que en el viejo modelo, que no era un modelo. Aquí se habla del viejo modelo. ¿Cuál modelo teníamos nosotros? Sí, un modelo malo. Que esos eran ergástulas, son fuentes son universidades para graduar delincuentes a más alto nivel, las cárceles que hemos tenido, y donde ha existido siempre el negocio de los probostes, el negocio de las camas, el negocio de las ventanillas, el negocio de la cocina, el negocio de la droga, el negocio de la droga, de la bebidas, del alcohol, las salidas, las galleras. ¿Eso es algún modelo? No. Ahora, el que usted hable de que miren cómo es que se portan los energúmenos, gorilas del sistema persiguiendo a un presidiario, y que se ha demostrado que la persecución drástica y el aumento de pena no se ha podido comprobar que son elementos disuasivos. Entonces se citan las acciones de barbaries. Pero resulta que usted toma países que en un momento determinado han estado en las condiciones en que nosotros estamos y han hecho la limpieza que hay que hacer, luego la población entonces empieza a desarrollarse. Todo el mundo en orden. Usted tiene a Singapur ahí. Ay, santísimo. Usted tiene a Singapur. Usted tiene a la misma Malasia. Usted tiene a China. Que China es comunista. Pero usted tiene modelos de referencia. Hay un momento en que las sociedades necesitan la mano fuerte, la condena de disuasión, el elemento disuativo o de disuasión para frenar lo que se ha convertido en una especie de que aquí somos garantistas, aquí respetamos los derechos del ser humano, pero resulta que hay que garantizarle los derechos al delincuente, al asesino, al violador, al vendedor de drogas, pero ¿y los derechos del ciudadano? O sea, el derecho del ciudadano a transitar por una calle tranquila, a llegar a su casa a la hora que quiera o cuando sale del trabajo, el derecho de aquel que sale a trabajar y es atracado o es asesinado para quitarle un motor, una pasola, un carro. La muchacha que sale a la universidad en la noche. La muchacha que pues sale de la madre. universidad, que es agarrada, violada, estrangulada, asesinada.
por un hijo de su madre. De esos derechos nadie habla. Hablan del derecho del delincuente después que lo tienen preso. Yo jamás puedo compartir esto. Lo del asesinato así. Porque dije, la línea es muy fina, la que divide entre la actitud de ese policía frente a un hombre ya sometido a la obediencia para caer en el sicariato porque le importa un pepino darle 2 tiros en la cabeza a un ciudadano. Como ha pasado, los escuadrones de la muerte o los limpiadores han terminado en el sicariato porque no le importa quitarle la vida a alguien. Pero de ahí a que sigamos insistiendo en que hay que respetarle los derechos a los delincuentes y olvidándonos de los derechos del ciudadano que sale todos los días a las 4 o las 5 de la mañana a ganarse el pan de su familia honradamente y que es asesinado y que es atracado y le quitan el producto de su trabajo, a esos no se le habla nunca de sus derechos. Entonces hay que diferenciar en esa democracia que queremos, porque lo que aspiramos es a una democracia de garantías, ¿verdad? Eso es lo que aspiramos y decimos que esta democracia es imperfecta, que esta democracia ha permitido muchos de esas acciones que van en contra de los derechos de los ciudadanos honrados de este país. Y he escuchado, esto es imperdonable. Y lo he explicado en varias oportunidades y no voy a insistir más en eso. Voy a insistir en que así como usted reclama los derechos de estos asesinos, vendedores de drogas, atracadores, que han violentado todas las normas de convivencia, así usted tiene que hablarme de los derechos que yo tengo, que me levanto todos los días a las 5 de la mañana y a las 4:30 de la mañana para trabajar honradamente. Entonces, hablamos de democracia. Que no se puede hablar de que el deber de la policía es difícil porque dentro del orden y el respeto a los derechos humanos tiene que proteger al ciudadano. Pues sí, está muy bien. Pero esa claque que se ha sublevado en base a esas garantías que los mismos que hoy promueven esos derechos han propiciado, son los que están ofendiendo a la sociedad. Y la sociedad tiene que dar una respuesta. Así de sencillo. Por eso dije que iba a introducir el tema. Es mi posición. Por una pregunta. Es mi posición y creo firmemente en que la sociedad dominicana en los actuales momentos no está para hablar de esa famosa democracia plena y garantía de derechos de delincuentes, que son los que tienen la intranquilidad en el corazón de la familia dominicana. Una pregunta. Ese señor que a mansalva le dio 2 balazos a un ciudadano ya disminuido y entregado, ¿es un agente de la nueva cárcel? Yo no sé si ¿Quién es el tipo? Yo no sé. Porque se parece mucho como si fuera un preboste o si fuera uno de los guardias. Un agente de la policía. Ese es un asesino. Exacto, por eso se me parece. Sí, pero eso porque los muchachos que trabajan... Eso no hay que llegar ahí, eso es un asesino. Sí. No hay los que trabajan en el nuevo orden están preparados para no hacer eso. Por eso que lo estoy preguntando. Y si ese es un agente del nuevo orden penitenciario, a Dios que nos coja confesado, porque se torció el asunto. Y puede ser también, y porque en todos los sectores hay gente que no responden. No, hay muchos estudiantes que se queman. No, pero ellos lo supervigilan, su comportamiento. Sí, pero hay muchos estudiantes que se queman. Pero bueno, ese era mi comentario. Pero es que aquí la democracia siempre descansa, haciendo disquisiciones quizás innecesarias, descansa en el criterio cívico de los gobernados, porque ellos son los que a través de los representantes deciden cómo organizarnos para convivir en desarrollo y en armonía. El problema no es necesariamente de la democracia como concepto, porque el concepto es una cosa, la aplicación del concepto es lo que en realidad es el mecanismo democrático. ¿Cuál es el problema
de este y otros países? El desorden. El desorden. La ciudadanía ha renunciado a sus preceptos cívicos y éticos sociales y año tras año decide ejercer el sufragio, quien lo hace, para elegir a las mismas autoridades que nos han mantenido durante 5 décadas en un desorden. Juan Y Sebastián, pero la ciudadanía ha renunciado. Sí, La ciudadanía no es, una pregunta nada más, no voy a entrar, voy a dejar que tú te expreses y expongas tu criterio. Yo puse el personal, pero ¿cuál ciudadanía? La ciudadanía de 8 o 9 millones de personas que se levantan a trabajar todos los días, o sea, que viven en este país, y el otro millón de delincuentes, que vamos a ponerle 1 millón, que no hay 1 millón de delincuentes. Es que yo no estoy haciendo una comparativa entre la delincuencia y el ciudadano común. Estoy hablando de que la democracia no es solo un concepto, es una acepción funcional. Entonces, ¿a qué es lo que es democracia? Cuando un pueblo, a través de sus representantes, porque la nuestra es representativa, decide cómo organizarse, legislar, organizarnos socialmente para desarrollarnos y convivir en orden, en igualdad de condiciones. Pero aquí la democracia se ha reducido solo al sufragio. Fuera de ahí, el concepto es totalmente infuncional y disfuncional. Es ambas cosas a la vez. Entonces, y repito que hemos perdido nuestros conceptos cívicos y nuestras capacidades de exigir, ya sea por las buenas o ya sea por las malas. Si ponemos la comparación con otras latitudes de democracias más maduras y más decentes, ustedes ven a cualquier pueblo europeo levantado inmediatamente por el más mínimo desliz de un gobierno. Aquí tienen 50 años robándonos hasta la esperanza y el pueblo dominicano cada vez menos reacciona ante ese latrocinio. Ahora acompañado de un severo desorden en todos los aspectos de la vida institucional dominicana. Ese es el problema nuestro, el desorden. Y año tras año seguimos sin exigir, ya sea por la buena o por las malas. Hablo por las malas de la protesta cívica y contundente de paralizar un país por cualquier desliz. Aquí no. Aquí ha ocurrido de todo. Lo más grave que se puede imaginar en términos de administración pública, y el país no reacciona. Seguimos votando elección tras elección, sin reacción, porque este país perdió el concepto cívico desde hace años, muchos años. Entonces, los que gobiernan lo hacen en función de sus intereses políticos y no en función de los intereses nacionales, y auspician por un lado y permiten por el otro el desorden en el que vivimos, sin que haya una reacción popular. No es problema de que los derechos de esto y los derechos de lo otro y que las garantías, es el desorden en el que vivimos, la ausencia de la aplicación de la ley y la ausencia de legislación que sancione para que sea disuasiva. ¿Pero por qué esa ausencia? Porque nuestros políticos manejan los legisladores para que estos a su vez voten leyes sin las garras porque no conviene a los fines políticos. Y también maneja el principal poder del Estado, que es el Congreso, para que ese Congreso no ejerza su papel de fiscalizar los otros poderes del Estado. Y estamos en un desorden. El Congreso dominicano no es un Congreso. Eso es un acumulo de políticos de diferentes partidos que están tratando ahí de repartirse el pastel del Estado como se pueda. Pero yo quisiera, sin ningún otro criterio. Yo quisiera que alguien me explicara, y quizás tú puedas hacerlo, ¿en qué puede beneficiar a alguien con aspiraciones políticas, continuistas, de lo que tú quieras, el que no se puedan hacer leyes o que no se hagan leyes con garras, o que se aplique la ley contra 5, 6, 10, 20, 200, 300, 1.200 delincuentes? O sea,
yo no veo cuál es porque es el enfoque que siempre damos, es que no se pueden hacer leyes porque si lesionan a gente de abajo del pueblo, esos no van a votar por mí. 1000 gente, 500 delincuentes. Cuando el resto se sumaría a favor. Cuando el resto se sumaría a favor, esa teoría yo no la entiendo. Miren, Perdón, yo no sé. Escúchame. Termina. Eso no es una teoría. Yo no estoy teorizando aquí. Estoy reflejando la realidad del país. Pero Esto tú no no le es puedes teoría. explicar eso. No, yo te lo estoy explicando. Tú me ¿Cómo estás una haciendo ley que no- preguntas encapsuladas, y te entiendo. No, como una ley que va en beneficio de la mayoría Te puede voy- perjudicar te a voy- alguien. Te voy a poner un ejemplo. La ley de presupuesto aquí fue votada sin sanciones. ¿Por qué? Para permitirle a los presidentes que hagan lo que les dé la gana con los presupuestos. Y cuando hacen lo que le da la gana y violan la ley de presupuesto, hay un Congreso manejado por políticos que no fiscaliza eso. Hablamos de leyes de transparencia, la ley de contrataciones públicas. Hacen la ley y permiten en la misma ley un bajadero para que se puedan cometer la peor corrupción con una ley que tampoco sanciona. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos un Congreso. La ley sanciona, yo te la leí. Atahualpa, las sanciones de esa ley son nimias. No, implica prisión e implica hasta la prohibición Bien, cívica pero de aspirar por 5 años a cualquier bien, cargo. Te voy a reconocer que tiene sanciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema que vive en desorden y no aplica las sanciones. Porque estamos en un desorden generalizado. Ese desorden se extiende también hasta los otros poderes del Estado. La justicia dominicana tiene 2 décadas reclamando un presupuesto que el Poder Ejecutivo no se lo da porque tiene otros intereses. Mira. Perdón, Danilo. Sí. Entonces, esa justicia es disfuncional y es infuncional. Y se ha quedado rezagada como sistema con la legislación que la maneja. Muy detrás y no puede responder. Por eso ocurren esas iniquidades que resultan de la aplicación de las garantías. Pero nosotros, cuando el Código Procesal Penal iba a ser votado, lo advertimos aquí. De eso hace ya 14, 15, 16 años, hace muchísimo tiempo. Y pues el sistema no está preparado para admitir esta legislación con el nuevo neocolonialismo legislativo que está en el mundo. Y advertíamos que la justicia no contaba ni con los recursos ni con la estructura y que eventualmente la aplicación de esas garantías iba a favorecer por la falta de controles el incremento de la delincuencia. Y ahí está. Es que vivimos en un desorden y los dominicanos seguimos votando por los mismos que han llegado al poder, no a controlar ni a combatir, sino a aumentar el desorden. Y seguimos votando. Y votamos, y votamos, y votamos, y nunca reclamamos. Porque hay un problema fundamental. Nuestra clase dominante no está en la actitud de que la ley rija para todos con un régimen de consecuencias. No es solo los políticos, es una mezcla de los que están en el poder y los que están adyacentes al poder, incluido una gran parte de nuestras fuerzas productivas. Ahí es donde está ese maridaje. No. Y por eso es que nuestros grandes estudiosos dicen siempre: no hay la viabilidad de la nación dominicana. Ramón, ¿a quién es que te quería hacer la pregunta? Pero miren las manifestaciones de que no tenemos una mentalidad apropiadamente democrática en que se aplique la ley, que tenga resultados y que se evalúe. ¿Cuál es el caso? Que no es por dinero el 4% de la educación dominicana. ¿De qué ha servido hacer escuelas, mejorar el salario de los maestros? ¿Y cuál es el resultado? Ha dado un salto cualitativo mínimamente la educación en procura de una excelencia de la educación. No. Es que eso es un proceso, Ramón. No. Con ese proceso tenemos 6 años, 7, jodiendo y no se toman las decisiones. Porque no es un proceso, es de tomar las decisiones para hacer una planificación. Pero hay los obstáculos.
y porque a la clase política no le interesa entrarle a esos obstáculos. Miren lo que estamos aquí, que aquí comenzó con ese policía, que es un exabruto. Pero hay una mentalidad también autoritaria en que comienza con aquella expresión que ustedes son abogados, el preso no es gente. Entonces, y por eso vienen estos desafueros de matar a uno ya cuando no hay necesidad de eso. Entonces, tenemos un problema de letos dominicanos, de nuestra estructura mental como nación, que no hemos logrado ir creando las bases necesarias para que pueda progresivamente, dejando atrás ese pasado de no institucionalidad, de corrupción, de impunidad, pero no estamos sentando esa Mira, base. Ramón, el concepto que tú expresaste del connubio de las fuerzas, como tú llamaste la oligarquía, o de las otras La fuerzas, clase gobernante. de la clase, es que ya aquí esa clase no tiene incidencia en el poder. Tiene La- valor moral. No, ¿cuál? Ah, bueno. Sí se ha Digo, visto, entre sí comillas. se ha visto reducida a hacer complicidad. ¿Cuál? Para poder subsistir. Entonces, ¿qué pasó? Esa clase poderosa tenía incidencia y había momentos en que un gobierno no se atrevía. Entonces, ¿qué pasó aquí hace 14 años? Que los genios del engendro de Juan Bosch, porque ha sido un engendro para el mal, a mi juicio, los genios del engendro de Juan Bosch dijeron, espérate, no podemos vivir siempre plegados, tú lo sabes, Ramón. A tocarle la puerta a Pepín Corripio. A tocarle la puerta, no, vamos nosotros a crear una corporación político-financiera, económica, que supere con creces las incidencias de los sectores productivos y poderosos. Y así ha sido. Ahora mismo, el Partido de la Liberación Dominicana, excúsenme la expresión, manda al carajo a cualquier empresario porque tienen poder político y económico. Amén de que hace 14 años que ese engendro del profesor Bosch ha confundido el patrimonio nacional con el patrimonio del partido. Y el mejor ejemplo lo puso Danilo ahorita, cuando llegó Leonel Fernández al poder y le colocó 4,000 pesos a los, ¿verdad? Presidente. Con los recursos míos y los recursos tuyos. Ya Y te- él quiere volver al poder, hacer lo mismo. Ya te fuñiste, Danilo, eso no lo sueltas durante 15 días. No, 15 no, un año. Eso es un poco 15 no. Durante un año lo va a durar. Pero te estoy diciendo cómo es. Entonces nosotros, y no es solo el presidente Fernández, otros hicieron las mismas barbaridades. ¿Tú sabes dónde descansa El la propio disfuncionalidad democrática? El propio Balaguer creó una clase Eh, sostenida en ¿de el qué? lado económico de los llamados 300 millonarios, una clase Ramón, yo no alrededor sé- de él, con poder político y económico. No, perdóname, poder político no tenían. Pero, ¿qué pasó? Nosotros entramos en una etapa de desarrollo. El creador de la clase media dominicana fue Joaquín Balaguer, no ha sido el PLD. No, nadie le quita. Y esa clase media fue la que se nutrió, no con 300, fueron muchos más los millonarios. Gente Coño, que pero trabajó. modifica. Sí, Ahora- no, mira una cosa. Pero yo quiero- espérate, Danilo. Sí. ¿Dónde, repito, para culminar mi concepto, dónde radica la disfuncionalidad de la democracia nuestra? Que todas esas cosas ocurren en la cara. Aquí nos enteramos que tenemos la segunda peor salud de América después de Haití. Después de Haití somos los peores. Algunos dicen que Haití es mejor que nosotros. Y tenemos 11 años liderando el crecimiento económico en América, después de Estados Unidos. 11 años como líderes del crecimiento. Y tenemos la tercera educación más mala de América, y quién sabe, y la segunda, después de Haití, la segunda salud más mala. Entonces, cuando se descubre que no hay recursos para la salud porque se dedican a alimentar la corrupción de 10,000 botellas en un ministerio, y un país se queda callado y sigue votando por los mismos que han auspiciado ese desorden, entonces ¿a dónde vamos? ¿Qué democracia es que estamos hablando? Los dominicanos somos los que sostenemos esa democracia y hemos renunciado. Aquí hubo un destello de esperanza con la Marcha Verde. Un destello, se diluyó. Yo creí que te iba a decir que hubo un destello con la Constitución del 63. ¿Por qué razón? Porque cada cosa tiene su génesis. Y yo creo que el público se merece que nosotros analicemos
o demos alguna pincelada. ¿Qué fue lo que nosotros no hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Porque nosotros tuvimos una oportunidad de oro al descabezar la dictadura de 31 años. ¿Qué fue lo que no se hizo a partir de ahí que estamos natagueando en el siglo XXI? En el año 2000. ¿Qué fue lo que nosotros no hicimos? En conclusión, que no se cambiaron las estructuras trujillistas, porque están inmersas en esa génesis que forma el pueblo dominicano. Y no se contribuyó a iniciar un proceso de destrujillización. ¿Por qué el capital privado en realidad sabiendo que fue... No, pero estamos hablando, tú me estás preguntando por qué la sociedad. ¿Cuáles son esas estructuras trujillistas? Defínelas. Bueno, esas estructuras trujillistas descansaban en la represión política, en el no disenso, en el control del Estado de una gran parte de los bienes productivos de la nación, en la inteligencia investigativa contra los ciudadanos. Todo ese conjunto, toda esa maraña no se combatió como debió. No basta no basta una letra constitucional, se necesita una praxis. Se necesita una fuerza de voluntad política férrea, pero por intereses políticos de ese gran pensador que fue Juan Bosch, concilió con ese trujillismo y lo dejó todo a plaga. Ni siquiera se hizo una verdadera investigación en busca de la verdad. Ni siquiera se auspició. Y entonces vino las manos peludas del 63, que tú no lo has mencionado. No. Porque vos en realidad tú le estás ahora tirando un baldón, sin embargo. Su error político. Sin embargo, cuando se vota la Constitución del 63, nosotros estamos respirando aires diferentes en América. Pero no es un problema de respirar aire, es un problema de tener una práctica que vaya consonante con lo que usted está planteando. O Wesley la planteó, la destruyó. Entonces, ¿qué pasó? Que Juan Bosch viene con el borrón y cuenta nueva para llegar al poder como una táctica. Ese es uno de los grandes errores del post-trujillismo que todavía hoy se refleja. Bueno, miren, la Junta Central Electoral, vean por dónde va el tema. Sí, señor. Sí, pero antes de lo de la Junta, el profesor, sin quererlo, ha reeditado en el país la novela de Robert Louis Stevenson, del doctor Jekyll y el señor Hyde. Él creó un engendro que ha sido lo que más daño, a mi juicio, le ha hecho a este país. Ese engendro que él creó. Bueno. Ese es el juicio tuyo. Sí, señor. Juicio. Yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Ni yo tampoco. Pero no voy a abundar eso porque... Pero si ustedes quieren, después que tú trates el tema, vamos a poner los teléfonos. No, hombre, ese populismo déjalo. Ponlo. ¿Y por qué hay que reprimir al público? Juan Sebastián, yo quiero tocar un tema y tú quieres seguir con eso. Te dije que después que hable de la recomposición de los diputados dispuesta por la resolución 01, que pongamos los teléfonos en pantalla, poner los teléfonos en pantalla. Miren, habrá que ver, la Junta Central Electoral ha emitido una disposición de redistribución de diputados para las elecciones del año 2020. Esa resolución sostenida o sustentada en base al censo de población y vivienda de la República Dominicana del año 2010. O sea, 8 años después se está tomando esta resolución, que debió tomarse en el año 2016. O la lógica podría decirte que debió dejarse para después del 20, cuando ya la Oficina Nacional de Estadísticas está promoviendo el censo nacional para el año 2020, que se supone podría marcar una recomposición de la distribución de habitantes por provincias, por municipios, pero sobre todo por provincias en este caso, que marcaría también otra modificación para el año 2024, si el proceso migratorio de una provincia a otra lo ameritara en ese sentido. Para el año 2020, las provincias de Monteplata y Barahona, que tenían 4 diputados, van a tener 3 diputados nada más. La provincia de Espaillat, o sea, Moca y San Juan de la Maguana,
que tenían 5 diputados Van a tener 4. van a tener 4. La provincia Duarte o San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís, que tenían 6, van a tener 5. La Vega, que tenía 8, va a tener 7. Y San Cristóbal, que tenía 11, va a quedar en 10. Todos estos legisladores que pierden estas provincias, como dicen los capitaleños, del interior. Sí, de los pueblos. De los pueblos, no, pero yo no dicen de los Es pueblos. del interior. Es del interior, o sea, usted viene del interior, esa es la palabrita más Sí, desgraciada. él es de que puedo pueblo, decir. perdónalo. Del interior, pasan entonces a engrosar a el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Se ha planteado hasta dónde eso es conveniente, porque si aquí hubiese un verdadero poder legislativo, evidentemente que los pueblos del interior estarían en una posición muy desventajosa frente a lo que podrían ser las decisiones para favorecer ejecuciones hasta presupuestarias en las distintas demarcaciones del país, porque evidentemente que esta composición lo que favorece es a Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. La concentración y ahí. se concentra todo el poder legislativo en una forma de forma poco equitativa en esa demarcación. Todos estos diputados que pierden las provincias que he mencionado pasan a engrosar esas circunscripciones. Pero lo que habría que ver las tendencias demográficas. No, ¿verdad? Eso que se debe. Aspecto. Se está concentrando mucho ¿qué, es en lo Santo que, ¿Qué es lo que ha pasado? La Constitución del año 2010 reitera que no debe quedar ninguna provincia por debajo de 2 diputados. Por eso, ahí hay provincias por la disposición constitucional. Es que hay provincias que no han perdido un diputado. Las fronterizas. Que no se han quedado con uno. Que no se han quedado con uno porque se establecía que había un diputado por cada 50.000 habitantes de esa provincia o una fracción mayor de 25.000. Esa era la distribución. Pero la Constitución establece claramente que ninguna provincia puede quedar con menos de 2 diputados. Aunque no tenga gente. Aunque no tenga gente. Usted se del puede sur. encontrar con, vamos a suponer, Pedernales, por Pedernales, puede encontrarse con Dajabón, Bauruco. Bauruco, Elías Piña, que pueden ser provincias que no alcancen ni siquiera los 75.000 para los 2 diputados, los 75.000 o 76.000, porque es una fracción mayor de 25, que no lo alcanzarían. Pero lo que estoy viendo son 2 puntos. La concentración de un poder legislativo en una demarcación, que eso habría que repensarlo. Y la otra parte es por qué tomar esta decisión ahora cuando puede variar de acuerdo a los resultados del censo nacional que se va a hacer en el año 2020 y que obligaría, digo, aquí en el país hacemos las leyes y los reglamentos aparecen 14 años después o se aplican 14 años después. Miren esta prueba, censo 2010, la aplicación que manda, lo que manda en el 2018. Tal vez en el 20, cuando hagamos el censo, entonces vamos a aplicar los resultados del censo para el año 2028 o 29 para las elecciones del 32. Ya, son de las cosas que uno dice, pero la Junta alega que le sometió a los delegados de los partidos que opinaran sobre esa modificación, sobre esa resolución, para aplicarla ahora en el 20, claro, los delegados de los partidos dijeron, bueno, eso es lo que manda la Constitución, de acuerdo, vamos a aplicarla porque... Creo que Higüey aumentó 1. Y sobre todo,
Bueno, Higüey aquí yo no lo tengo. La Déjenme ver. Altagracia aumentó 1, sí, de 4. Tenían 4. La resolución dispone de la designación, bueno, a las provincias de Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Atomayor, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Bauruco, Samaná y Montecristi. ¿Dónde dice que aumentó Elías Piña? Sí, no, Elías Piña no. No, la Altagracia aumentó de 4 a 5. Así es. Bueno. Y el Gran Santo Domingo Aumentó a 7. 7. Esa concentración de riqueza. Ahí hay 8 diputados. Esa concentración de riqueza en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional deberá llevarnos necesariamente más adelante a que ese territorio se independice de la gran pobreza que hay aquí. Porque todo, ya veremos, ya se está viendo, unos teleféricos volando, ¿verdad que sí? 1 metro por todos los lados, solamente con la concentración del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y el presupuesto, una gran cantidad de él, se está invirtiendo precisamente donde existe la influencia política, donde existe esa fuerza que, como dice Atahualpa, se sigue concentrando mucho más. Si los diputados si los diputados van a legislar a favor del lugar geográfico donde ellos pertenecen, se jodió el país entero. Solamente se legislará en favor de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional. El resto será basura. Por suerte que hasta ahora el Congreso no está jugando su papel. Esa es la suerte. Pero cuando llegue el momento de jugar su papel, ¡ay, Dios mío! estaremos todos los del interior Sí. en desventaja con relación a eso. Y Haití que suba, que vaya cogiendo esos territorios, Sí. que vamos dejando Y chinga. vamos a ir, porque las migraciones van claro, hacia donde está el capital moviéndose. Exactamente. Entonces, vamos a caer. La asignación de obras no es potestad del Poder Ejecutivo. Los legisladores pueden demandar construcciones de obra en su demarcación, Juan Sebastián. Y diligenciarlas. Sí, Pero se quedan en la pero demanda, en la palabrería. ese es el problema, a mi juicio, que hemos confundido el papel del legislador. El legislador no está necesariamente para reclamar, es un representante al Congreso. De su demarcación. No, es un representante al Congreso que proviene de esa demarcación, pero es un miembro del Congreso y están ahí para legislar y fiscalizar. A favor de la A República. quien hay que cargarle el dado, para utilizar una expresión popular, es al que administra el Estado, que es el Poder Ejecutivo, que es el que debe regar el presupuesto para influenciar a aquellas provincias más necesitadas. Como la creación del empleo. Escúchame, Juan. Se supone que los legisladores de Santiago deben velar, aparte de legislar por el bien de la República, deben ser la representación de Santiago, transmitir las demandas, apoyar las demandas siempre que sean justas y diligenciarlas ante el Poder Ejecutivo. Diligenciarlas ante el Poder Ejecutivo, porque el legislador es nuestro representante de la provincia, el representante de nuestra provincia. Y si aquí el liderazgo de los 10, ¿cuánto que tenemos? 18 diputados. Tenemos en Santiago, si mal no ha aumentado. 18 diputados. Se pusieran de acuerdo como liderazgo político de la provincia para demandar equidad en la aplicación del aporte, en razón del aporte que nosotros hacemos al Producto Interno Bruto, y defendieran los intereses reales de la provincia de Santiago, otro gallo cantaría. Claro que sí. Hoy nosotros podríamos tener un monorriel, o podríamos tener un teleférico o un metro chiquito, como ustedes quieran llamarle, pero tenemos una problemática del tránsito que vivimos enredados en la pata de los caballos, porque ni el ayuntamiento puede regularlo, ni nadie lo regula, y eso es desbocado. Entonces, el papel de los legisladores, que es el que juegan el papel que juegan los legisladores en las democracias, poniendo como ejemplo a Estados Unidos. El interés federal no siempre responde al interés estatal. Y usted ve que por eso hay esas discusiones en el Senado. Cuando usted quiere aprobar que no haya ciudades santuarias, el representante de ese estado dice, no tengo por qué votar porque esa gente es la que me elige a mí. Yo no tengo el dato. O sea, perdóname. Pero tú puedes jurar que los 18 de Santiago en el Congreso se metieron en la discusión del teleférico y del tren de Santo Domingo. Pero jamás se juntaron para ver
¿qué podemos hacer por Santiago? Porque hasta 18 ahí, más 1. hasta con el senador. Ahí se dividen, porque no, yo soy del PRM, yo no me junto con fulano de tal. A fulano de tal de otro partido. Pero sin pensar que todos son de Santiago. Interrumpía a Juan Sebastián, porque el concepto de legislador no solo debe ser para legislar, hacer leyes para la República. Usted es un representante de su demarcación. Claro que sí. Y usted debe demandar para su demarcación. Vuelve el país sobre sus propios fueros. Pero es que la ausencia de legisladores, yo entiendo y me adhiero a que un representante de un miembro del Congreso, pero representa a una comunidad, pues reclame, pero es que esa es una responsabilidad y lo entiendo y ojalá lo hagan, pero es una responsabilidad del gobierno central quien debe distribuir un presupuesto. Es verdad. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Si fuese un Congreso, decirle al Poder Ejecutivo, no, un momentito, espérese. Este país, y yo tengo miembros aquí, de esos representantes, tiene zonas deprimidas allí. No, miren, perdóneme, presidente, pero pim pam, y reforman el presupuesto. Entonces, pero ¿qué pasa? Que queremos que nos representen y reclamen, pero no ejercen su función fiscalizadora. Entonces, ¿qué hace el Congreso? El Poder Ejecutivo manda para que designe recursos. Ustedes saben que el señor que destituyeron, el diplomático, ¿ustedes saben cuál era su función diplomática? No, ¿cuál era? Encargado de la dirección de fronteras. ¿Ustedes habían oído sobre eso? No, Danilo se ríe. No, siempre ha habido una dirección de fronteras. Siempre lo ha habido. Siempre la ha habido. Y desde Trujillo... Ahora, él lo hacía, ¿qué era lo que hacía? Bien. ¿Qué hace la dirección de fronteras? ¿O qué ha hecho? Entonces, para que ustedes vean. Entonces, llega un momento en que el legislador dice, no, un momentito. Déjame desaparecer esa vaina, porque eso no funciona aquí. Mira, nosotros entendemos que el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud vamos a hacer un Ministerio de la Familia, si se quiere, aunque eso debe ser parte del gabinete social del Estado. No, presidente, espérese, no. Usted se me está asignando a la presidencia más recursos que a la Suprema Corte de Justicia. No, usted se equivocó. Usted me va a manejar esto. Y eso es lo que, pero no. Ese es el equilibrio de la democracia. El presidente dice, aquí el presidente manda Apruébame eso. 4 fundas para los gansos del palacio. ¿Y qué hace el Congreso? No, 4 no, póngale 8. No, pero ahí es que entra la representación legislativa, cuando el representante de Pedernales dice, pero en este presupuesto no hay nada para nosotros. Aquí no hay una obrita para Pedernales. Pero debe ser una actitud del Congreso, Atahualpa, pero precisamente, que oigan a uno de sus miembros, pero no lo hacen. Pero precisamente, pero tú dices que del Poder Ejecutivo... Precisamente, la equidad debía comenzar en el ejercicio congresual. En la representación. Porque en la representación, porque el Poder Ejecutivo puede tener todos los intereses que tenga. Perfecto, a eso me referí ahorita cuando te hablaba de democracia disfuncional. A eso era lo que me refería. Congresos disfuncionales que no juegan su papel y hemos vivido en este desorden. Pero hemos vivido. Y la cosa va peor. Hemos vivido no accidental. Sí, este país se ha cimentado. Por eso es que aquí no hay democracia ni hay país. Porque se centra sobre el fuego del presidencialismo. Vamos para. Y no hay capacidad de disenso en todos estos legisladores. Ese bazar. Por ahí está la escarpada montaña de Quiqueya. No es cuestión de escarpada, es cuestión de funcionabilidad. Vamos allá.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Ahora la suerte vendrá por partida doble con Colección de Lujo TUE. En cada sorteo, 2 participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa canjeando 10 puntos y demás por boletos. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Superpola. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bueno, nos quedamos en este tiempecito. Debía ser los deportes que vienen ahora, ¿verdad? Debía. Para cerrar el café con leche. Pero estos son los titulares del periódico Listín Diario para el día de hoy, que se han quedado. Vladimir Guerrero tira primera bola en apertura de Dominican Summer League, la liga de verano de República Dominicana. Oiga, ¿cómo es que la llamamos? En English. Guerra declarada, la ONU advierte daños de los plásticos. Doña Margarita Cedeño de Fernández encara a Hipólito, rechaza que Leonel esté muerto políticamente y lo emplaza a decir lo que sepa de él. La coerción de 1 año por incesto a ex embajador de la República Dominicana. Estados Unidos invita a República Dominicana a apoyar la expulsión de Venezuela de la OEA. Adolescentes y niños son los que tienen más nexos con las redes sociales. Conflicto de competencia entre el Intran y la DGCET retrasa algunos planes. Guatemala cuenta las víctimas del volcán. Señores, anoche estaba viendo un espectáculo, aterrorizante. La fortaleza de la naturaleza se muestra en toda su magnitud viendo la erupción de este volcán en Guatemala, el volcán de fuego. Óigame, bueno, ahí ustedes ven imágenes, pero yo vi las imágenes que se estaban transmitiendo en vivo anoche. Y la verdad es que
es aterrador lo que se ve, o sea, la debilidad del mismo hombre frente a la fuerza de la naturaleza. ¿Cuándo no? Se está hablando de que ya van 65 personas fallecidas en Guatemala por la erupción de este volcán de fuego en Escuintla, una demarcación de Guatemala. Bueno, y finalmente el nuevo teleférico tendrá 5 estaciones. Esa es la información que tenemos, de acuerdo al alcalde Francisco Peña. El nuevo teleférico que arranca en Los Alcarrizos tendrá 5 estaciones. Volvemos, concentración de inversión en Santo Domingo, porque ese ha sido el Estado dominicano. La concentración y la centralización en el Poder Ejecutivo. Lo que cuenta es la mira del mandatario. En este caso, para mí, Santo Domingo representa la mayor porción electoral del país como territorio. Ahí es donde está el secreto. Pero como no hay legisladores que sean capaces de equilibrar el presupuesto como instrumento que coopere con el desarrollo. Amén. Así no vamos a llegar a desarrollar un país. Pero oí una noticia, que la leí, que me la pasaron, de que posiblemente China comience a suspender a partir de hoy por un tiempo la ayuda que le venía prestando y financiamiento a Venezuela. Eso, conjunto con lo que está pasando en la OEA, ese aparato de coloniaje de los Estados Unidos, porque es quien más lo influye, podría acarrear situaciones muy calamitosas para la continuidad de Maduro. Y fíjense que para mí no es accidental que Estados Unidos esté invitando a República Dominicana. Eso me luce a mí a un cebo, a una forma de decirle, ¿qué tú vas a hacer? Te vamos a medir por lo que tú decidas, si votas a favor o en contra de la expulsión de Venezuela de la OEA. República Dominicana debe ser muy cauta, la diplomacia dominicana. No nos refugiemos en los conceptos absolutos de la soberanía. Hay que ser cautos, porque en la supresión de las tensiones en la guerra comercial con China se mencionó a Venezuela. Y al parecer esa disposición de China obedece a que esa suspensión de recursos fuera parte de las negociaciones que han ido desmontando la tensión comercial. Y Estados Unidos va a utilizar esos recursos para promover que todo el continente se oponga a Maduro. Nosotros fuimos invitados con 8 países más, que hemos estado de manera abierta apoyando a Maduro. Algo censurable desde el punto de vista ético si lo hubiera, porque real y efectivamente hace tiempo debimos habernos pronunciado como nación por lo que está pasando en Venezuela. Sobre todo porque el pueblo venezolano tiene vínculos con República Dominicana que van más allá de la interacción regional. O sea, desde Duarte hacia acá y desde todas las cosas que han pasado, Venezuela y nosotros tenemos esos vínculos muy estrechos de hermandad. Y la diplomacia dominicana hace tiempo debió haberse pronunciado. Una cosa es Maduro y los quereres y las amistades y lo que hemos recibido, que eso se va a averiguar tarde o temprano, porque tarde o temprano el país va a conocer qué fue lo que pasó con la refinería dominicana de petróleo, como ha pasado con muchísimas otras cosas, que aquí está oculto. Pero bueno, debió haberse pronunciado y ojalá que lo haga con sensatez, guardando desde luego los ápices de la soberanía, pero sin incurrir en la radicalidad del concepto absoluto, porque debemos ser cautos. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. El silencio no otorga.
no da aquiescencia. Bueno, señores, vamos a despedir esta parte de Mañana Boreal. Venimos en un momentito con el café con leche de este día. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.